Vamos a recibir en este momento a Daniel Bellerati, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica. Vamos a hablar del tema China, del protocolo sanitario que firmó Uruguay en estas últimas horas con China. Entre otros productos está la carne. La carne es el principal producto de exportación de Uruguay en China en este momento. Más del 50% de la carne que exportamos termina en el mercado de China, es el principal destino en este momento y obviamente existe expectativa a nivel del sector ganadero, del complejo cárnico con respecto al tema del protocolo con China. También vamos a hablar con Daniel de Japón y de otros mercados y del tema, por ejemplo, aranceles para ingresar a Japón. Uruguay tiene un arancel del 38%, pero comencemos, Daniel, por el tema China y el protocolo sanitario. ¿Qué información tienen con respecto a lo que es el protocolo que firmó Uruguay con China? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día, Martín, un gusto estar contigo y toda tu audiencia. Yendo específicamente a la primera pregunta que estás planteando, es trascendente el haber llegado al acuerdo y renovado el protocolo con China. Hoy, como tú bien decías, es el principal importador de carne uruguaya, además de ser el principal en materia de volumen y en materia de características de los productos. Tiene la gran ventaja de que acepta carne con hueso, acepta menudencias, todo tipo de menudencias, y ahora, a raíz de este protocolo, también vamos a poder ingresar con carne enfriada, que era uno de los pasos que quedaba pendiente por dar, y puede brindar una oportunidad más de acceso al mercado, sobre todo que nos han habilitado con una vida útil de producto de 120 días. En realidad, nosotros aspirábamos a que este planteo se hiciera con que cada planta se hiciera responsable de la vida útil de ese producto, como lo hicimos con Rusia y lo tenemos con la Unión Europea. O sea, la vida útil de un producto envasado al vacío depende mucho de la tecnología aplicada, del envase aplicado y del proceso técnico de la planta de deshuesado. Entonces podría haber plantas que excedieran los 120 días, pero en definitiva es una muy buena conquista. Hay que considerar que el plazo de la navegación está en el entorno de los 50, 55 días, entonces queda 60, 70 días para que el producto pueda ser comercializado. Así podremos llegar más a nivel de supermercado y más a nivel de carniceros, o sea, llegar a la última etapa, ir casi directamente al público. Entonces es una muy buena conquista de esta negociación, además de ratificar la exportación con hueso y la exportación de menudencias, ¿no? Bien, Daniel, ese es un tema importante. Para redondear este punto de los 120 días para la carne enfriada, ¿puede significar entonces una mejora en la colocación y una valorización de la venta al mercado chino a partir de tener este plazo un poco mayor para colocar carne enfriada allí? Sí, nosotros tenemos que apostar a encontrar exactamente el mercado que acepte nuestra mercadería. En este caso estaremos compitiendo con Australia, que tú sabes que tiene un tránsito, una navegación de menos de 12 días a China, lo que para los productos enfriados es trascendente. Cuanto más días tenga el supermercado o el distribuidor o el carnicero para mantener su producto en stock, le da una ventaja. Pero a pesar de que nuestra geografía no nos pone en las mejores condiciones, creemos que vamos a encontrar y que vamos a poder acceder a nichos diferentes de los que estábamos accediendo. O sea, claro. Acá hay toda una apuesta, ¿no? Claro, Daniel, a propósito de esos nichos diferentes, ¿pueden ser nichos de alto valor? ¿Pueden ser nichos, por ejemplo, de ganado terminado a corral? Ahora hemos hablado bastante en estas últimas semanas del futuro de la cuota 481. ¿Puede aparecer en China alguna oportunidad a partir de este mayor plazo para el enfriado de colocar ese tipo de carne, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos que hacer ingentes esfuerzos para que ese tipo de carne, tanto en China como en Japón, puedan ganarse un lugar, porque ahora que hemos accedido a conocer lo que es para el Uruguay y la complementación entre la agricultura y la ganadería, que implica el ganado de feedlot y
el acceso a mercados diferenciales desde el punto de vista de precio, no podemos perder todo este camino recorrido y tenemos que conseguir de cualquier manera colocar carne de estas condiciones, ¿no? Un buen producto terminado, con un buen marmoreado en el músculo y en condiciones de ser comercializado directamente a nivel de restaurante. Así que ahí nuestra apuesta es a conseguir ese tipo de mercado de cualquier manera. Bien, Daniel, podríamos considerarlo como un punto entonces positivo por lo que tú acabas de describir. El otro punto que, de acuerdo a la información y al protocolo que nosotros también hemos accedido en estas últimas horas, el tema del tiempo de espera antes de la faena en el campo, hasta ahora China exigía 46 días, si no me equivoco, y pasa a 90 días de permanencia del ganado en el predio previo a la faena. Efectivamente. Y quisiera dar un paso para atrás, Martín, porque de repente cuando nos quedamos en la anécdota perdemos de vista el bosque. Acá lo trascendente es que se ha renovado el protocolo, lo que nos permite mirar con tranquilidad el futuro de la exportación a China, que no solo hoy es el principal importador de carne del mundo, sino que va a ser en las próximas décadas un gran jugador en la importación de carne, porque tú sabes que todos los años más de 30 millones de chinos dejan de ser pobres y esa gente empieza a comer proteínas animales, proteína aviar, proteína de cerdo, proteína vacuna. Entonces, eso es una gran tranquilidad, saber que va a seguir estando China ahí, demandando cada vez más, y va en la dirección de lo que todos esperamos, que la gente coma más carne. Entonces, eso es lo trascendente, tener un protocolo que nos permite mirar el futuro con muchísima tranquilidad. Ahora, en lo puntual, lo del enfriado es un punto muy importante, favorable. Con relación a la cuarentena de 90 días que tú bien planteás, es algo que nosotros pensábamos y pensamos que es absolutamente injusto, sobre todo en un país donde la presencia de virus está probado y está recontratesteado, no hay virus aftóxico en el Uruguay. Nos parecía que con una cuarentena mínima de 14 días podía ser suficiente. Habría que reconocerle, y se lo reconocimos a los chinos, de que como Europa está con los 46 días, para nosotros es indiferente y podíamos transitar el camino de los 46 días. Pero los chinos manejan, y no es para Uruguay, manejan tanto para Argentina como para Brasil, y ahora nosotros también, maneja que los países libres de aftosa con vacunación son como países infectados, entre comillas, ¿no? Países infectados. Entonces, al ser infectados, piden 6 plazos de la evolución de la enfermedad, lo que da los 90 días. Esto nos lleva a que Uruguay junto con Brasil y junto con Argentina, tenemos que ir a la OIE a erradicar este tipo de conceptos pseudamente técnicos o falsamente técnicos, y si el país es libre de aftosa con vacunación, tenemos que poner una coma antes de las dos palabras con vacunación. Entonces, para que China y todo el mundo lo entienda, este país es libre de aftosa, coma, con vacunación. Entonces, no se va a justificar esas exigencias de cuarentena de 46 días para Europa o de 90 días para los chinos. Entonces, ese es un deber que tenemos que encaminarlo rápidamente, lo debería hacer Uruguay en forma individual ya, pero descuento que tanto Argentina como Brasil se van a sumar, y espero que en mayo del año que viene, en la conferencia de la OIE de París, uno de los planteos del Mercosur o de nosotros aisladamente sea exactamente eso: el país libre de aftosa es libre de aftosa, y después le ponemos el adjetivo sin vacunación o con vacunación, no es lo sustantivo. Daniel, ahora tú recién decías, la referencia que teníamos era Europa, que pedía 46 días de permanencia en el predio previo a la faena. China pasa a 90. China hoy lleva más del 50% de la carne que portamos. Seguramente Exacto. De cada animal faenado en la industria frigorífica, algún corte termina en China, en la mayoría de los casos.
esto nos llevaría a que que todo el ganado faenado probablemente, o un porcentaje muy alto de este ganado faenado, salvo quizás lo que vaya para mercado interno exclusivamente, tenga que estar 90 días en el predio previo a la faena. Efectivamente, mira, nosotros al principio, cuando esto se estaba negociando y ellos en octubre fueron para China, que tuvimos varias reuniones previas donde marcamos cuál era la idea de la industria frigorífica, cuáles eran nuestros planteos y nuestras reivindicaciones, dimos una cantidad de argumentos para que no se aceptaran los 90 días. Uno de los elementos que se aportó, porque además es bueno que todas las discusiones se hagan basadas en datos y basadas en hechos realmente probables y comprobables, entonces se nos demostró por parte del Ministerio que el 92,3% de los ganados faenados en el año 2017, esto está comprobado por el SNIC, o sea, no es una estimación o una apreciación, está comprobado numéricamente. El 92,3% de los ganados faenados el año pasado contaban con más de 90 días de estancia en el campo, o sea, con una presencia en el campo de mayor a los 90 días antes de pasar a faena. Entonces, es un número abrumador hablar del 92%, prácticamente todos los ganados están habilitados para China. Entonces, siendo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista diplomático absolutamente injusto que se nos planteen los 90 días, tampoco podemos rasgarnos las vestiduras porque no va a tener una incidencia en el comercio que nos vaya a erradicar o sacar productores que no puedan acceder al mercado. Entonces, en ese sentido tenemos cierta tranquilidad, pero en estas cosas como todo, hay que estar continuamente haciendo los deberes en los lugares que los tenemos que hacer. Y acá China nos está remitiendo directamente, sin decirlo, señores, vayan a la OIE y consigan que el libre de aftosa con vacunación es libre de aftosa. Y bueno, hay que ir y que sostener este planteo, que además le saca mucho, yo diría, de triunfar en esta línea, le saca mucha trascendencia a cosas como la que está pensando hacer Brasil, de dejar de vacunar contra la aftosa en algunos estados ya a partir de mayo del año que viene, del 2019. Entonces, si realmente tenemos el éxito que tenemos que tener, no va a ser grande la diferencia entre el libre de aftosa con vacunación y sin vacunación. Claro. Es un deber. Daniel, importante ese dato que manejaba del SNIC en base a lo que fue la faena del año pasado, más del 90% entonces sí, estuvo con una permanencia mayor a 90 días, porque por ahí uno podría pensar un negocio corto, una vaca de invernada, por ejemplo, en un campo con comida, con una pradera, con un mejoramiento, por ahí uno podría pensar se termina antes de los 90 días, pero si a la estadística marca que el plazo de más del 90% ha sido una permanencia superior incluso a estos 90 días. Sí, señor, es así, y esos negocios que tú bien decís, hacer una caja a partir de una vaca engordada sobre el final o una invernada corta, eso está demostrado que entra dentro de los 90 días porque por A más B el SNIC lo demostró cuando nadie hablaba de permanencias de 90, ni de 80, ni de 70 días. Entonces, quiere decir que teniendo un poco de cuidado no vamos a tener ningún problema y China va a seguir creciendo desde el punto de vista de la demanda de carne, ¿no?